inteligencia emocional. Algo que urgentemente necesitamos para crecer en el Señor, crecer en el Espíritu. Hoy vamos a estar hablando de esa inteligencia emocional. Y recuerde que todo este mes estaremos enfocándonos en el alma. Esto no es para señalar a nadie, sino para que conozcamos esa área en nosotros que nos perjudica constantemente y que nos ha vuelto personas inestables emocionalmente. El día de ayer estuvimos hablando de las condiciones del alma. Hablamos del alma sedienta, el alma hambrienta, el alma amargada y el alma angustiada, para los que se conectaron el día de ayer. Y hoy estaremos hablando de inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Es una habilidad de entender la realidad. Mire, y yo le quiero pedir a los que tienen hijos ya adolescentes que los inviten hoy, porque el tema de hoy, mire, buenísimo. Invítelos, que se sienten allí, que escuchen la palabra, porque va a ser de mucha bendición y edificación. Amén. Así que invítelo. La inteligencia emocional es la habilidad de entender la realidad que vivimos y saber, aquí está la clave, y saber usar y administrar las emociones. Una persona que tiene inteligencia emocional recibe las malas noticias, pero sabe cómo actuar, sabe cómo reaccionar y sabe cómo hablar ante esa realidad que está viviendo. Entonces es importante que sepamos cómo actuar para que el alma no gobierne. Y hoy vamos a aprender cómo hacer para que esa alma sea inteligente y sepa reaccionar ante eventos que no estamos acostumbrados. Nosotros no fuimos diseñados para morir, pero producto del pecado vino la muerte. No estamos preparados para mala noticia, pero cuando llegan hay que asumirlas, ¿verdad? Entonces, vamos al libro de Job. Al libro de Job. Hoy estaremos hablando la mayoría de la enseñanza con este personaje de la Biblia. Y yo le decía al Señor que quería conocer un poco más la historia de Job y ver cómo estaba su alma y cómo había iniciado todo. Porque sabemos que Job lo perdió todo, ¿verdad? Excepto su esposa. Y ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante estas realidades tan desagradables? ¿Cómo serían nuestros sentimientos contra Dios y contra nosotros mismos si nos llega a pasar o llegamos a tener una realidad parecida a la de Job? Y la otra pregunta que yo me hacía era, ¿dónde comenzó el sufrimiento de Job? Y el Señor me decía, el sufrimiento de Job no comenzó cuando supo la noticia de todo lo que había perdido, sino que antes de eso ya había comenzado su sufrimiento. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 5. Biblia en mano, hermano, para que nadie le diga lo que no es. Usted lo va a leer, lo va a marcar y va a decir, aquí está en la palabra, no hay pérdida. Entonces, ¿cuándo comenzó el sufrimiento de Job? Dice la palabra. Y acontecía, versículo 5, que habiendo pasado el turno de los días del convite, de la fiesta, Job, ¿quién? Job, enviaba y los santificaba a los hijos, y les levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y el Señor me decía, el sufrimiento de Job comenzó antes. ¿Por qué? Porque ya él temía una reacción de Dios en contra de sus hijos. Y el capítulo 3, versículo 25,
capítulo 3, versículos 25 y 26, nos confirma esta realidad. Dice el versículo, porque el temor, Job lo dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y no he tenido paz. Claro, no tuvo paz desde mucho antes. Su problema comenzó antes de que cuando los hijos murieron, todo se perdió. Eso fue el resultado de lo que él se esperaba que le iba a pasar. Es decir, que en cierta forma Job sabía que estos sacrificios, que estas oraciones, que esta santificación que hacía con sus hijos lo estaba haciendo por el miedo, no por el respeto a Dios, sino por el miedo y las consecuencias. Y ese es un gran problema. Cuando una persona no es inteligente emocionalmente, hace las cosas para Dios con miedo. No, yo voy a hacer esto porque si no Dios me va a partir. No, yo voy a hacer esto porque si Dios me va a acabar. Mire, la Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. No hagamos nada por temor, porque Dios nos ama. Pero Job dice que el temor que me espantaba me sobrevino. Lo que yo temía me sobrevino. Entonces nosotros somos los que sabemos que estamos haciendo las cosas mal. En el fondo Job sabía que él estaba obligando a sus hijos a hacer algo que ellos no lo querían hacer por iniciativa propia. No obligues a tus hijos a buscar de Dios por obligación. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque eso lo que te va a llevar es que a ellos digan, bueno, no, es que porque como mamá, porque como papá quieren. No. Enséñales más bien que lo deben de hacer por agradecimiento, por amor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y Job no le enseñó esto a sus hijos. No lo enseñó. Él hacía cada sacrificio por miedo. Tu base no puede ser el temor. Tu base, tu estabilidad, tu firmeza no puede ser el miedo. Porque entonces no estás respetando a Dios, sino que le estás teniéndole un miedo de que te va a destruir. Miren esto, versículo 26 dice, no he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Es decir, la bendición de Jehová es la que trae paz, es la que enriquece, es la que te da tranquilidad. Pero siempre y cuando que tú estés haciendo las cosas por obligación, porque por un miedo, eso no va a traer buenos resultados. Estamos aprendiendo. Entonces él, antes de que sucediera, ya él no tenía paz. Él lo dice aquí, dice, no he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. Siempre estuve con miedo, todo lo hice con miedo. Y eso por hacerlo con miedo de que mis hijos se van a apartar, de que mis hijos van a... Mira, hermano, a veces queremos tener a los muchachos en una cajita de fósforo. Los queremos tener tan conservados. Y hay un momento en que ellos están tan expuestos a los peligros que ni tú ni yo lo podemos salvar. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tú jamás vas a tener más amor por tus hijos que Dios, que te los entregó como herencia. Él los ama por encima de cualquiera de nosotros. Estoy poniendo el ejemplo en este caso con los hijos, ¿ok? Entonces, no obstante, nada de eso me sirvió porque terminé turbado. Entonces, importante saber cuándo inicia o cuándo inició ese problema que te trajo inestabilidad emocional. El problema de Job inició antes de que sucediera lo de la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Porque él ya tenía la angustia y la preocupación de que estaba haciendo las cosas con relación a sus hijos, que ya eran adultos. Lo estaba haciendo prácticamente por temor, por miedo, en base al miedo. Continuamos.
No solamente fue el sufrimiento de todo lo que le pasó, de que todo lo perdió. Le anexamos ahora una esposa. Y preste atención a esto, porque lo acabamos de leer. Una esposa que si usted lee la Biblia nunca se menciona su nombre. Y hemos dicho que cuando no se menciona un nombre de una mujer representa a la iglesia. ¿Y qué dijo esta mujer? Dice la palabra que ella estaba teniendo una actitud donde le decía al esposo, ¿todavía vas a mantener tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Lo amaba, ¿verdad? Lo quería mucho. Pero ¿qué, asociándolo espiritualmente, quién es la mujer de Job? ¿Qué representa? ¿Tipología de qué es? Y es una mujer sin nombre, la esposa de Job. Y es tipología de una parte de la iglesia que es espectadora. Porque esos hijos eran de ella. Y si usted lee la Biblia, dice que era Job, el capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 5, parte B. Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto. Job nunca se mencionó a la esposa. Ella no estaba preocupada si sus hijos estaban haciendo lo bueno, si estaba haciendo lo malo. La esposa de Job representa esa parte de la iglesia que solamente está mirando, que es espectadora, pero que no siente el mismo sufrimiento, que no padece igual, que no sufre igual. Pastora, deme un ejemplo. Aquellos que van a la iglesia dicen que son parte de la iglesia, pero no tienen el mismo dolor por lo que pasa en la iglesia, son espectadores. Aquellos que cuando saben que hay algún problema o alguna necesidad son los ausentes. Esta era una madre ausente, una madre anónima. Nunca se vio en la historia que ella estuviese preocupada por sus hijos. Y después lo que se ve de ella es que lo mínimo que está preocupada es por su esposo. ¿Y quién es el esposo? Espiritualmente, el Señor. ¿Verdad que sí? Entonces hay una parte de la iglesia que está como la esposa de Job. Voy pero no me comprometo. Voy pero no obedezco. Asisto, me conecto pero soy indiferente, soy anónimo. Estoy pero no estoy. Esa es la parte de la iglesia que se parece a la esposa de Job. Entonces, ausente ante el sufrimiento de otro, ausente ante el sufrimiento y el padecimiento de la iglesia en general. No podemos ser parte de esa parte de la iglesia que es espectadora, que ni fu ni fa, que no importa cómo estén, yo sigo igual. No. Y aparte, se convirtió en una piedra ahí, una mujer cizañosa ahí, que no lo dejó más bien avanzar ni crecer. Tercero, porque es que esto no fue todo. De pronto llegaron unos amigos, que amigos como esos, pero mire que el Señor me decía algo en particular. Estos amigos, que usted lo puede leer la palabra y usted dice, estos sí son bendecidos. ¿Cómo van a atacar de esa manera a Job? Pero leyendo la palabra y hablando con el Señor de estos amigos que lo culpaban por la calamidad que él tenía, el Señor me decía, pero si supieras, Darbelín, que estos amigos fueron los que hicieron que Job pusiera los pies en la tierra. Porque si usted lee la Biblia, Job hasta llega a cuestionar al mismo Dios. Entonces, los amigos de Job le hicieron entender a él que él era responsable de que la calamidad, la desgracia y lo que estaba viviendo. Y uno podría decir, pero no es el momento, no es la ocasión como para estarle señalando. Pero hermano, llega un punto que alguien tiene que decir la verdad. Alguien te tiene que decir, es que en tu dolor no te dabas cuenta que tú eras el problema.
En tu no querer aceptar, no te estabas dando cuenta que tú eras el que lo estabas complicando todo. Y eso fue lo que hicieron los amigos de Job. Fue fuerte el señalamiento de ellos, pero necesario. Tanto que luego cuando ellos se van, el Señor les dice, devuélvanse para que Job ore por ustedes, porque en parte Job estaba mal y en parte ustedes también, pero todo fue propicio para que Job pudiera darse cuenta que él estaba peleando directamente con Dios. Entonces, Job, todo esto fue un impacto muy fuerte para él. Mira, hermano, perderlo todo económicamente, emocionalmente. Habían sus siervos, sus animales, sus hijos, todo. Hasta se le quemaron las chozas, se cayeron los techos, todo. Todo se destruyó. Luego viene el enemigo y también le trae un pesar al cuerpo, un daño al cuerpo, una enfermedad. Entonces se empieza a complicar todo. Por eso que la pregunta al inicio de la enseñanza fue, ¿cómo serían tus sentimientos contra Dios y contra ti mismo si te llega a pasar una realidad como la de Job? ¿Cómo serían tus emociones? ¿Cómo sería tu actitud? ¿Cómo sería tu comportamiento? Si ante algo que tú estás haciendo, quizás que a tu parecer está bien hecho, pero el fundamento era el temor, vienen todas estas consecuencias. Yo creo que sería muy coherente en parte lo que hizo Job. Amén. Entonces, la inteligencia emocional nos lleva a saber cómo descargar las emociones al instante que sucede. Es decir, ¿cómo reaccionas tú al instante cuando viene algo que no te esperabas? Porque dice que lo que él antes le temía le sobrevino, fue un de repente. ¿Cómo descargarías tus emociones? ¿Cuál sería la expresión? Hay gente que de una vez queda en shock. Hay gente que de una vez empieza con un escándalo. Las reacciones son diferentes. ¿Qué vamos a estudiar hoy de la inteligencia emocional? Que es la habilidad de entender la realidad que vivimos y saber cómo usar y administrar las emociones. ¿Qué vamos a aprender hoy? 3 puntos importantes. La autoconciencia, el autocontrol y la empatía. 3 cosas que pasan al mismo tiempo, pero que yo te quiero explicar para que tus reacciones desde hoy en adelante sean las más correctas ante una mala noticia, ante un día desagradable, ante un temor, ante cualquier situación que de verdad requiera ser bien administrado para que no te afecte. ¿Ok? Vamos con la autoconciencia. Todo lo que dice auto tiene que ver consigo mismo, ¿verdad? Dice que la autoconciencia es ser consciente de lo que se siente y de cómo afecta. Es decir, ante una mala noticia, no tener claro cómo te sientes. Te pongo un ejemplo. Hoy en la mañana falleció el papá de mi hermano, ¿verdad? Yo tengo muy buenos recuerdos de ese señor, pequeñito y todo lo demás. Hace poco estuvimos hablando de él también, de la historia de mi hermano, de su papá. Entonces, yo me pongo en el lugar de mi hermano, ¿verdad? Que hoy hablaba con él en la mañana y yo le explicaba algunas cosas de que, como él es hombre, muchas veces los hombres creen que no pueden llorar, que no les está permitido el manifestar o el llorar o el dolor o el sufrimiento. Y hay personas también que se niegan el expresar lo que sienten. Y es necesario que en la autoconciencia tú puedas estar consciente de qué es lo que sientes. Es necesario, porque después es que vienen las depresiones, ¿verdad? Porque son sentimientos reprimidos, porque no los puedes expresar.
Entonces, no está mal que un niño llore, pero la sociedad machista ha llevado a creer que el hombre no tiene por qué llorar, no tiene por qué expresar porque es una nenita, una mamita. No, no, no. Es muy natural. Él es un ser humano que siente. Entonces, la autoconciencia, lo que la persona debe hacer es asumir lo que siento y cómo me está afectando. Es por eso que a veces vemos hombres y mujeres frustradas porque no hicieron el duelo correctamente, porque no aceptaron su realidad, porque negaron su realidad. Entonces, como no aceptan la realidad de lo que vivieron o de lo que están viviendo, se vienen a frustrar y viven en un ciclo constante de tristeza, de nostalgia, porque en el momento que debió haber tenido esa reacción no la tuvieron. Yo recuerdo cuando mi excuñado, falleció el año pasado, yo le dije a mi hermana, el primer esposo de mi hermana, yo le dije a mi hermana, agarra a los muchachos, a los 2 hijos que tuvo con él, agarralos a ellos, que escriban, porque su papá murió en Venezuela y está en Estados Unidos, que escriban lo que ellos sienten, Dariana. Que escriban, que escriban. Y después, no sé, que lo tiren al aire, que lo boten, que lo quemen, pero que ellos expresen lo que sienten. Primero porque son varones, ¿verdad? Y segundo porque ellos no pueden reprimir ese sufrimiento. Es necesario que lo expongan. Hermano, quizás tú no has pasado por un duelo, pero quizás fue un proceso duro en tu vida. También es necesario que lo manifieste, que sientas y seas consciente de lo que afectó en tu vida. Una separación, una quiebra, una inestabilidad emocional. Es necesario que seas consciente de lo que sientes y cómo te afectó o te afecta. ¿Ok? Porque si no, vas a entrar en un proceso que se llama negación. Mientras tú más alargues el querer aceptar que eso te dolió, que eso te afectó, vas a entrar en la negación, ¿verdad? Y miren el capítulo 1 de Job, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra, y un fuerte viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. El versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿A qué? ¿A qué? ¿A llorar? A adorar. Cuando tú haces, mire, pero esto fue así. Por eso es que la inteligencia emocional es efectiva en el momento que empieza a suceder. Cuando llega la noticia y él empieza a recoger toda la información, porque va llegando uno y le va diciendo, él dice la palabra que en su autoconciencia, es decir, en el aceptar lo que se siente y cómo le afectaba, él de una vez, mire la reacción que tuvo, se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra a adorar. A adorar. Lo mismo que hizo David cuando le dijeron, el niño murió. Se levantó, se bañó, comió, dio gracias y siguió. ¿Qué pasó aquí? Inteligencia emocional. Supo cómo reaccionar ante una mala noticia. Qué hermoso y qué bueno sería que todos los días fueran tranquilos en tu vida, no hubiera ninguna subida, ninguna bajada, ni nada diferente, que todo fuera bien, sin complicaciones y sin problemas. Qué bueno sería, pero no sucede así. A veces hay cosas que no se esperan, pero suceden. Entonces, si suceden, ¿cómo vas a reaccionar?
¿Cómo vas a reaccionar? Y fíjense que aquí en ningún momento se ve que la mamá, al saber que eran sus hijos, que los parió de sus entrañas, lloró y se lamentó. No, esa fue la madre ausente, la madre espectadora, lo que nunca... Y podríamos decir la madre, pero también puede ser un padre, puede ser alguien que de verdad en un momento, en una situación, hermano, él es el que ni está. 21. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No hubo negación en Job. Se murieron, él no dijo, no, esta realidad no la voy a... No. Y uno podría decir, Dios, qué temple. ¿Qué temple? ¿Sabe cómo lo llamamos nosotros? Inteligencia emocional. Mucha gente dice, la pastora no tiene sangre en las venas. Usted podrá creerlo, podrá decirlo. Pero hay que saber cómo reaccionar ante una mala noticia. Porque por a veces no reaccionar bien ante una mala noticia es que vemos gente infartada, gente con ACV, gente con trombosis, se les duerme una parte de la cara, un brazo, una pierna. ¿Por qué? Porque no saben cómo reaccionar. Y por eso te estoy hablando del filtro de la autoconciencia, que esto es lo primero. Hermano, yo sé que usted podrá decir, pastora, pero es que en una situación como esa, solamente hay que vivirlo. Yo estoy leyendo a alguien que lo vivió. Y si la palabra lo tiene escrito es porque Dios quiere que yo mire ese ejemplo. Porque muchas veces nadie nos prepara ante una mala noticia. Nadie nos prepara ante un fracaso. Nadie nos prepara ante una quiebra económica. Nadie nos prepara. Pero tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo. Entonces, Jehová dio, Jehová quitó. No me da mala vida por eso. Si Dios lo quiso así, así va a ser. Suena fuerte, suena cruel, pero suena lo más sincero ante Dios. Porque tú no te tienes por qué poner bravo con Dios. ¿Por qué permitiste este proceso en mi vida? Y ahí es donde quiero llegar ahorita. Porque mire, esto está tan bueno, pero ya van las 7:30. El segundo, primero es la autoconciencia. Lo segundo, el autocontrol. ¿Qué significa de esto de autocontrol? Autorregularse. Es la capacidad de manejar las emociones propias. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu reacción física ante eso? Capítulo 2 de Job, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, sí, búsquenme el cuchillo que me voy a matar. Agárrenme la cuerda porque me voy a ahorcar. Cuidado que me voy a tirar al metro. Aunque hubo alguien que lo incitó y le propuso el plan, ¿qué dijo él? Como sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Si usted leyó en el capítulo 1, que acabamos de leer, dice que en todo esto, versículo 22, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job ni al principio dijo, esto es culpa de Dios. ¿Qué tiene Dios en contra mía que yo soy tan bueno? No dijo eso. Pero tampoco cuando aquella vino a incitarlo, tampoco pecó. Porque no dijo nada que pudiera ofender a Dios. Sino que más bien él conservó cada palabra en ese momento, cada palabra que estaba hablando. Entonces,
Ante una situación que tú no esperas, no solamente tomemos en cuenta el duelo. Cualquier situación que te pase en el día, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Cuida de lo que vas a hablar. Cuídate cómo vas a expresarte, porque Dios está al pendiente si vas a pecar con eso, con las palabras. Entonces, por eso es autorregularse. Autorregularse. Saber qué voy a decir en un momento como este. Saber cómo voy a expresarme. Saber qué decisión voy a tomar. Calmarme. Calmarme. No dejarme llevar por lo que otros dicen o por lo que yo mismo estoy sintiendo. Porque yo no veo a Job siguiéndole la corriente de todo lo que su esposa necia estaba hablando. Y puede ser una esposa necia, pero después vinieron unos benditos también. Entonces, cualquiera el enemigo puede utilizar para que en ese momento de tribulación, de prueba y de proceso, alguna palabra te incite a hablar mal en contra de Dios y de otras personas. Entonces, seguimos. 3 cosas importantes: la autoconciencia, el autocontrol, y en este me voy a enfocar más y termino la enseñanza con este punto. Empatía. Cuando estamos pasando por un problema, por una dificultad, por una tribulación, por una adversidad, por una aflicción, hay una parte que si usted no la sabe controlar, llamado la empatía, te puede llevar a un pecado que vamos a ver ahorita. ¿Qué es la empatía? Es ponerse en el lugar de otro. Para algunos el sufrimiento es resultado de los pecados ocultos, pero no siempre pasa así. A veces son pruebas que Dios permite en nuestras vidas para fortalecernos. Ahora, ¿cuál va a ser tu actitud cuando venga un problema en tu vida y te toque tener empatía contigo mismo? La empatía excesiva contigo mismo se llama conmiseración. Repito, la empatía excesiva contigo mismo se llama conmiseración. Y conmiseración es la trampa del enemigo. Es una trampa llamada autolástima. Job capítulo 6. Y vamos a ver la conmiseración de Job. En la conmiseración, la conmiseración también se conoce como el síndrome pobrecito yo. Búsquelo en internet, así lo va a conseguir. ¿Verdad? Y hoy te quiero decir que todo lo que a ti te ha pasado, si tú has dicho, Dios tiene control de mí, de mi familia, de mi vida, todo lo que a ti te ha pasado, te pasa y te pasará, es con propósito de Dios. Así de sencillo. Sea bueno, sea regular o sea malo. Todo es con propósito de Dios. ¿Cuál es el problema de la conmiseración, que es una trampa de Satanás? Esta conmiseración es un falso consuelo contigo mismo y un darte la razón siempre. Y mire lo que dice la palabra. Vamos a leer a Job, capítulo 6. Hermano, agarre Biblia, agárrese un marcador, un bolígrafo y comience a marcar. Dice así: respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento. Pésenlo juntamente. Y alzasen igual la balanza, o sea que si lo pusieran, los dos serían tan pesados. Su queja y su tormento. Ellos están sufriendo demasiado. Porque pesarían aún más que la arena del mar. Llegó Job a comparar su queja y su sufrimiento con una promesa de Dios. Que le dijo el Señor a Abraham que su descendencia sería incontable.
así como no se puede contar la arena del mar. Hermano, yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero Job se atrevió a comparar su dolor como el más grande de todos. Y a veces tenemos que ir a echarle una visitadita a la morgue o a los hospitales donde hay niños desahuciados con cáncer, porque creemos que el proceso más duro lo tengo yo. La prueba más difícil es la que estoy pasando yo. Esto es demasiado para mí. Esa era la conmiseración que tenía Job. Estaba comparando su queja y su tormento con una promesa de Dios. Seguimos. Y Dios tenía que escuchar todo eso. Como a veces nosotros empezamos a decir tantas cosas que el Señor dice, Dios mío, si a Pablo le puse escama a los ojos, hasta provoca ponerle un rache en la boca, para que ni hable. Versículo siguiente. Por eso mis palabras han sido precipitadas. O sea, yo he hablado todas las sandeces que he dicho, precipitado, que mi dolor es tan grande. Porque mi proceso es tan duro. Justificándose. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Salmo habla de que las saetas son nuestros hijos. Son las saetas. Ahora le está haciendo referencia también a la palabra, diciendo que todas las saetas, las flechas de Dios, son venenos contra él. O sea, Dios la tiene agarrada conmigo. Y todo lo que él ahora me está dando es puro veneno. Y así sucede cuando la persona empieza a tener conmiseración y todo lo que otras personas le dicen la está atacando. Están haciendo la prédica para mí. Están hablando de mí. Y a veces ni siquiera están hablando de esa persona. Pero como está mal emocionalmente, piensa que todo es contra él. Dios tiene veneno contra mí. ¿Acaso? No, dice, y temores de Dios me combaten. O sea, Dios agarró todo su ejército del cielo y me está atacando. Ni Dios era. ¿Quién era? ¿Usted lo sabe? ¿Satanás? Todos queremos hacer responsable a Dios. Vamos al versículo 7. Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. Ahora todo esto es repugnante para mí. Mire, hermano, a veces nos creemos demasiado dignos. Dios lo tenía como una buena referencia a Job. Dice la palabra que él no pecó con sus labios, ciertamente. Pero Job tenía un concepto muy errado de conocimiento. Tanto que más adelante el Señor lo cuestiona. Y le dice, ya va, tú que te crees muy inteligente, que te lo sabes todo. Dime, ¿cuánto mide la tierra? Porque Job es de ese tipo de persona que cree que nunca, ellos son tan buenos, que nunca le debe pasar nada malo. Hermano, todos estamos en este proceso y en este mundo donde el Señor dijo que tendríamos aflicciones. Unos más, otros menos. Pero si el mismo Cristo le tocó beberse la copita que dijo, Señor, si es posible, pasa de mí, tú y yo también la tenemos que tomar. Si el mismo Cristo tuvo que llevar su cruz, tú y yo también la tenemos que tomar. Él no hace acepción de personas. ¿Eh? Versículo 9. Y agradará a Dios quebrantarme. A Dios le gusta verme sufriendo a mí. Hermano, ¿usted no ha escuchado a alguien así? Yo he escuchado a varios. A Dios le gusta mi desgracia. Él disfruta viéndome mal. Que soltará su mano y acabará conmigo. Y léalo todo. Léalo todo para que usted vea la autolástima. Todo, hermano, todo el capítulo 6, es más, escríbalo en su Biblia. La autocomiseración de Job. Léalo todo y se va a dar cuenta de que el hombre tenía tanta conmiseración, se pasó de empatía consigo mismo.
y llegó a tener este espíritu llamado conmiseración. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la conmiseración? Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 15. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y nos explica el porqué. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos han sido vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pastora, explíqueme esto que tiene que ver con la conmiseración. Jesús no utilizó la conmiseración, aunque hizo un pedido. Si usted lee en el Getsemaní, una sola vez le dijo: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo digo. Y después como con una aceptación. Ya como no vas a pasar la copa, que se haga tu voluntad. Y dice que en la tercera volvió y dijo las mismas cosas de la segunda. Entonces, Jesús no se valió de la conmiseración. No se valió de la autolástima. No se valió del pobrecito yo, si yo no he pecado. Sino que Él tuvo que morir. Y la única forma de poder vencer la conmiseración es morir y volver a nacer. Es decir, la resurrección. Morir. Cuando la resurrección dice que Él es la primicia. Cuando Cristo muere, tiene legalidad en el mundo espiritual en el pecado. Porque el pecado había entrado por un hombre. Entonces, la conmiseración es tan terrible que mañana la vamos a seguir estudiando, que por cuestión de tiempo no hemos podido ahondar más. La conmiseración tiene tentáculos. Tiene muchos tentáculos. Y uno de ellos es el querer creer que tenemos la razón. Y ahí es cuando entra la manipulación y la extralimitación. Y vamos al capítulo, y con esto cerramos, vamos al capítulo 10 de Job. Jesús no se valió de la conmiseración. Él murió porque Él entendía el propósito. Entonces, si el temor de Job eran por sus hijos, tenían que morir. Era necesario el proceso. Entonces, muchas veces es necesario que algo se muera en nosotros para que la conmiseración se vaya. Para que ese espíritu se vaya. Entonces, ahí es cuando tú te tienes que evaluar. Mañana vamos a ver la raíz de la conmiseración. Pero tú te tienes que evaluar. ¿Desde cuándo fue que yo empecé a tener conmiseración conmigo mismo? Y si usted lejos, ya lo estudiamos, comenzó antes de que se le murieran los hijos. Job capítulo 10. ¿Lo tiene? Versículo 1. Vamos a ver ahora la extralimitación y la manipulación, que es uno de los tentáculos de la conmiseración. Llega al punto que esa persona tiene tanto lástima, o sea, es tanto la empatía que tiene para consigo mismo de lo que está viviendo, que empieza a manipular y a ofender y a irrespetar a Dios. Mire esto, capítulo 10 de Job. Está mi alma hastiada de mi vida. O sea, ya él no quería vivir. O sea, Dios no tiene el derecho de quitarme la vida. Yo me la quiero quitar.
Yo me quiero morir. Daré libre curso a mi queja. Que nadie me diga que no tengo que decir esto porque yo lo voy a decir. Ahí viene la falta de respeto. ¿Qué lo hace? La conmiseración. Porque te sientes tan lastimado, tan ofendido, que te extralimitas. Y dice esto, mira, hablaré con amargura de mi alma. O sea, las palabras que Job iba a empezar a pronunciar no iban a ser con el raciocinio que comenzó al principio. Ya no iban a ser tranquilas, sino que ahora le voy a dar rienda suelta a la rabia que yo tengo, porque como yo tengo rabia, yo tengo ira, yo voy a empezar a decir todo lo que... No. Ese es uno de los tentáculos de la autoconmiseración. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Este hombre estaba mal. No era Dios que la tenía agarrada contigo. No era Dios. Tú y yo sabemos que fue un proceso que Dios permitió. Ahora dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? Empezó a pelear con Dios. Y eso es lo peor que puede hacer una persona. Empezar a decirle al Señor, a sacarle los trapos a Dios. Ay, pero si yo te he servido, si yo no he sido malo, más malo han sido fulano, mis hermanos, mi primo, mi sobrino. Si yo he sido el mejor hijo, la mejor hija. Si yo he sido la mejor persona. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? Ay, Dios mío, mire, se salvó que Dios no le mandara un rayo y lo fulminara. ¿Ves tú cómo ve el hombre? Son tus días, y lo digo así porque al principio dice que él dijo que con amargura iba a empezar a hablar. Entonces así lo tuvo que haber dicho, es más, está peor. ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Ay, el filósofo, el poeta, el que sabe mucho. Para que inquietes mi iniquidad, qué descarado, y busques mi pecado. ¿Cómo que no? Y si en dado caso hubiese sido Dios, Él tiene todo el derecho de exponerte. Porque Dios nos da muchas oportunidades a nosotros para que soltemos el pecado. Y para que de verdad que muramos al viejo hombre. En dado caso que hubiese sido Dios, tenía todo el derecho de exponer el pecado de él. Y la iniquidad. Claro que sí. ¿Quién era Job para decirle a Dios todas estas cosas? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que la condición de autoconmiseración produce que la persona falte la regla y falte el respeto. Y yo tengo un dicho que digo, mientras más confianza, más respeto. Y se pasó esos límites. Aún tú sabes que que no soy impío. Que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Y mire, usted siga leyendo en el versículo 15. Si fuere malo, ay de mí. Si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de honrarte prácticamente. Vas ahora a verme afligido. O sea, siempre hiciste las cosas para Dios a cambio de un beneficio. Si en el mundo tendremos aflicciones. ¿Dónde está Jehová Dios de Jehová quitó? Y si mi cabeza se alzare, cual león tú me
me casas. O sea, no me voy a levantar. Porque si yo me llego a levantar, tú me vas a volver a tumbar. Dios no es tu enemigo. Pero la conmiseración te lleva a tener tanta lástima por ti mismo que crees que Dios y todo el mundo la tiene agarrada contigo. Hermano, todo el capítulo 10, disfrútelos también. El 6 y el 10, conmiseración. Quedan 3 minutos. Entonces, la conmiseración produce un quebrantamiento en el corazón. Y ahí con eso termino. Explíqueme eso, pastora. Cuando una persona tiene un quebranto en el corazón, comienza a hablar desde la herida. Comienza a hablar desde el dolor. Y eso es lo peor que puede haber. Porque no podemos hablar ni desde la herida, ni desde el enojo. Porque todo lo que se va a decir va a ofender a Dios. Entonces, ¿qué te aconsejo yo? Un silencio. Ante eso, un silencio. Una reflexión. Pero jamás te pases con la empatía contigo mismo. Porque vas a activar el espíritu de conmiseración, que nada más te acabo de hablar del primero, de uno de los primeros tentáculos, que es la manipulación y la extralimitación. Ese es uno, mañana vamos a ver otros. Pero es un peligro no tener inteligencia emocional, no reaccionar, no ser sobrio, no ser inteligente, no ser paciente, tranquilo y calmado ante una situación que no se esperaba. Hay que calmarse, hay que enfriar las aguas, hay que enfriar el temperamento, hay que calmarse. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a extralimitarnos y después hacer algo que quizás no queríamos hacer. ¿Ok? Entonces oramos.